Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Si a usted le dicen golpe de Estado, seguro que le viene a la cabeza de inmediato la imagen de un hombre con bigotillo estrecho, gafas negras y capa siniestra, Pinochet, que fue el que dio el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. Allende, un hombre que despertó por su parte tantas esperanzas como enseguida defraudó. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de por qué cayó Salvador Allende. Así. Chile, septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende. Allende se encierra con unos pocos leales en el Palacio de la Moneda, la sede presidencial. Mientras tanto, el ejército procede a controlar los puntos neurálgicos del país. Los militares conminan a Allende para rendirse. Este se niega. Aviones militares bombardean la Moneda. Allende opta por suicidarse. El jefe de las Fuerzas Armadas, general Augusto Pinochet, asume el mando. Comienza una dictadura que durará 16 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo un golpe en Chile? Allende, veterano militante socialista, había llegado en 1970 al poder al frente de una coalición de izquierdas, la Unidad Popular. Desde tiempo antes, los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban moviendo sus hilos. La Guerra Fría no había terminado e Hispanoamérica era campo de batalla. Los norteamericanos intentaron impedir la victoria de Allende. Los soviéticos no pararon de procurarla. La victoria de Allende fue exigua, apenas 39.000 votos de diferencia, pero pudo conquistar la presidencia y anunció un programa muy claro: estatalización de los sectores claves de la economía, radicalización de la reforma agraria, nacionalización completa del sector del cobre, aumento general de salarios, emisión masiva de moneda y congelación de los precios de los productos de uso cotidiano. El experimento podría haber funcionado, pero el aumento general de los salarios, sin más respaldo que el papel moneda y el estancamiento deliberado de los precios, hicieron estallar la economía. El déficit público se multiplicó por 3. A finales de 1971 ya había desabastecimiento en los mercados. Comenzaron las manifestaciones de protesta mientras la izquierda radical agitaba las calles. ¿Qué hizo Allende? Extremar su política e invitar a Fidel Castro a Chile. La atmósfera de revolución era evidente. A la altura de 1973 la situación era insostenible. Un decrecimiento económico del 5,57%, una inflación del 606%, una caída salarial media de 38,6%. En 2 años y medio, Chile estaba arruinado. Hubo elecciones legislativas, las ganó la derecha. Allende, sin embargo, no rectificó. En agosto de 1973, mientras la violencia se adueña de las calles, el Parlamento denuncia a Allende por sus incumplimientos de la ley y apela a los militares para que pongan fin a la situación. Allende propone reformar la Constitución con plebiscito, pero es ya demasiado tarde. El 11 de septiembre de 1973, aprovechando unas maniobras militares conjuntas con los Estados Unidos, el ejército da el golpe de Estado. Pinochet se había resistido hasta entonces a respaldar cualquier acción militar. Ese día, sin embargo, se puso al frente. Bueno, una de esas situaciones terribles en las que un poder legítimo se deslegitima y otro poder legítimo pide una solución ilegítima para acabar con el problema, que es exactamente lo que pasó en Chile. Juan Fluger, muy buenas noches. Muy buenas noches. Una historia en la que no hay buenos ni malos y que es francamente complicado contar por la cantidad de pasiones que convergen en la cuestión, pero que hay que aclarar. Sí, por la situación tan sumamente complicada social y política que se genera en Chile a raíz de la llegada de Salvador Allende. Hay una cosa que normalmente no se explica, pero Allende tiene una cosa que le hace ser único dentro de lo que es el comunismo, marxismo tradicional a nivel de todo el planeta, ¿no? Y es que es el primer dirigente político marxista que llega por medio de unas elecciones democráticas al poder.
entre 1917, que la Revolución Soviética y la subida de Lenin al poder, y 1973, jamás ningún dirigente comunista llegó de forma democrática al poder. Aunque luego nos vengan ahora que son los grandes demócratas y esas historias. Bueno, ¿no? él intentó 3 veces o 4 y perdió, ¿no? Sí, lo intentó. Lo que pasa es que él tiene una evolución. Allende era una persona como médico y como científico bastante cuestionada en Chile. Una persona que proponía practicar la eugenesia con los mendigos, es decir, de ahí para arriba tenía auténticas barbaridades. El último duelo a pistola que hay en Chile lo protagoniza él precisamente, Allende, un personaje, en fin, fuera de lo común. El hecho es que llega al poder en el año 70 después de una experiencia de gobierno democristiana que ha empezado ya una política de nacionalizaciones, todo se ha dicho, y por así decir, él encauza muchas esperanzas populares, pero hay que recordar que vence en unas condiciones muy precarias, apenas unos pocos miles de votos por encima del candidato de la derecha. Claro, ahí el partido, la Unidad Popular de Allende, obtiene el 33% de los votos, el Partido Nacional, que es la derecha conservadora de toda la vida, obtiene el 32,3% de los votos, es decir, el 0,7% en una población como era la de Chile, con un censo de apenas 14 millones de votantes, que es prácticamente nada, un puñado de votos, y luego tiene una tercera fuerza, que también importante, que es la democracia cristiana, que tiene el 26% de los votos, están todos en un pañuelo, es decir, es que entre Allende y la democracia cristiana estamos hablando de apenas 120.000 votos de diferencia. Sin embargo, él abandera, sin embargo, un programa muy radical, de esos que exigirían pactos normalmente, y trata de llevarlo a efecto, y la democracia cristiana la apoya. La democracia cristiana la apoya, y en el año 72 un sector de la democracia cristiana, viendo su error, sobre todo después de las elecciones legislativas, a partir de finales del 72, hay un sector que empieza a intentar provocar el golpe de Estado cuando todavía no se habían movido los militares. Porque el tema del golpe de Estado es verdad que hay previamente 2 intentos que fracasan, que son 2 intentos que no tienen ningún tipo de respaldo ni social ni político, y el que ya protagoniza Pinochet, que tarda en entrar, porque el golpe se viene gestando en lo que los militares llaman la cofradía, ¿no? Que eran esas reuniones que hacían con políticos y con... el movimiento militar empieza principalmente en la Armada. La Armada chilena es importante, si tenemos en cuenta que Chile tenía entonces 24.000 miembros en las Fuerzas Armadas y que de esos 24.000, 10.000 pertenecían a la Armada, pues era importante, ¿no? Porque la Armada aglutinaba determinados cuerpos especiales, ¿no? Como la Infantería de Marina, que era el más importante. Luego se suma la aviación. Y lo último que se suma es el Ejército de Tierra, que es el que pertenece a Pinochet. Y todos están empeñados en que Pinochet entre al golpe militar. Pinochet era, en el año 70, cuando Allende llega al poder, era uno de los soportes militares del cambio político que está habiendo en Chile, de la democracia cristiana al socialismo de Pinochet. No porque él se haya vinculado, sino porque él está dispuesto a mantener la legalidad. De hecho, Prats, que entonces el general Prats, que es el que es nombrado por Allende como jefe del ejército, jefe supremo del ejército, se ve obligado a dimitir en agosto. Hay que decir que en Chile el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no era el presidente de la República. No. De hecho, ha seguido siendo así muchísimo tiempo. No. Prats tiene un incidente, en fin, horrible, que es que en una protesta callejera una señora le increpa y él le pega un tiro a la señora y la mata. Exactamente. Entonces tiene que abandonar el cargo. Tiene que abandonar el cargo. ¿Y elige Pinochet? Y sí, porque Prats era una persona totalmente de confianza de Allende. Y entonces le dice, ¿quién te sustituye? Dice, Augusto Pinochet, el general Augusto Pinochet, que es mi mano derecha, es el que va a seguir con mi línea, con la misma línea. Cuando se está preparando el golpe por parte de otra serie de generales de menor rango, se contacta hasta en 3 ocasiones con Pinochet para intentar forzarle que se sume al golpe. El golpe es el día 11 de septiembre. El día 7, viernes, Pinochet recibe a un grupo de 4 generales en su casa que le explican que el golpe se va a dar. El día 9, domingo, por la mañana, Pinochet se reúne con Allende, que le dice que qué necesita del ejército para las elecciones legislativas para el plebiscito que se va a hacer. Claro. Y Pinochet todavía no se ha sumado al golpe militar. Y esa misma tarde hay 2 generales, no recuerdo el nombre ahora mismo de ellos, pero 2 generales que se reúnen con él y le dicen, el golpe se va a dar, usted decide si es marxista o no es marxista. Y él dice, yo no soy marxista, y los echa de su casa. Y al día siguiente, por la mañana, es cuando se suma. Ahí hay una cuestión política clave, que es el intento de Allende de superar su problema legal con el Parlamento, que la ha denunciado como que estaba rompiendo la ley, superar ese problema, digo, mediante un plebiscito, es decir, un referéndum, que avalara a él personalmente para
hacer una nueva Constitución o al menos saltarse la Constitución vigente. Parece que es ahí cuando Allende le cuenta eso a Pinochet, cuando Pinochet no le dice nada a Allende, pero sí lo dice para sí mismo, por ahí no te sigo. Bueno, es que eso además es ese domingo por la mañana en el que recibe a Pinochet en su casa, y cuando Pinochet, esto está contado por un biógrafo de Pinochet al que se lo habría contado Pinochet, pero nada indica que no sea así, porque era habitual en Allende esos comportamientos. Cuando Pinochet llega a hablar con Allende en una situación en que el país está en una crisis brutal, que hay hambre, que está muriendo gente, él se encuentra en su casa una orgía. Se encuentra una fiesta que está arrastrada desde el sábado por la noche, y se encuentra a Allende bajo... Pinochet se lo cuenta así a ese periodista que escribe su biografía, bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Claro, él dice que eso no es un presidente para una república y que llega el momento de actuar por mucho que se quiera mantener en la legalidad. Y eso lo cuenta después en una biografía, después de haber abandonado el cargo en el año 1989, jamás lo contó durante su mandato, ¿no? En 2 minutos que nos quedan hay que hablar de la operativa, del golpe, de cómo se produce. Bueno, es que realmente no está organizado en sí el golpe de Estado. No hay una organización en la que unas fuerzas militares más los carabineros, que son otros 25.000 efectivos, se da el golpe de Estado con apenas 40 y pocos mil efectivos, no se les asigna, sino que se coge un plan que el mismo Allende había ordenado elaborar al general Prats, que se llama el Plan de Contrainsurgencia, que es, preveyendo que pudiera haber altercados en los años 70, sobre todo en el año 72, con la pérdida de poder adquisitivo y el empobrecimiento de la sociedad, Allende encarga al general Prats que organice un plan de contrainsurgencia por si el ejército tiene que actuar en labores de restablecer el orden una vez superada los cuerpos policiales de Chile. Entonces, ese mismo plan, que es la ocupación y respaldo a los edificios oficiales y a los lugares de poder, es el que usa el propio ejército para dar el golpe de Estado. Hay una cosa que es la que impone... Esto empieza todo en Valparaíso. Valparaíso, ¿no? Que es una zona costera, que es de la que es originario Pinochet. Pero él dice, lo deja muy claro el día 10 por la noche en una reunión que tienen, dice, si no tomamos la capital, no viviremos para contarlo. Por eso él se desplaza a la capital. Cuando se empieza el golpe de Estado, Allende tenía tan claro que Pinochet seguía fiel a él, que le llama y le dice, y él lo que dice a la gente que está alrededor de él, le dice, han matado a Pinochet por apoyarme porque no me coge el teléfono, no me contesta y no logro comunicar con él. Es curioso, ¿no? Lo engañado que estaba, sí, y lo autopagado de sí mismo que estaba Allende. También es cierto, también es cierto. Qué cosas. Bueno, hay un bombardeo a la Casa de la Moneda, al Palacio de la Moneda, donde se ha encerrado Allende. Antes Pinochet ha dicho que saquen a las mujeres, al propio Allende le ha invitado a abandonar el país, pero Allende quiere morir heroicamente. Se pone el casco y se queda allí. Sí, bueno, hay varias versiones, ¿no? La oficial es esa y todo apunta a que sea la real, que se suicida. Pero su guardia personal ya no son personas chilenos, los que le acompañan, los que aparecen en las imágenes son cubanos. Y hay una versión que es que fue asesinado por los propios cubanos para evitar que saliera con vida y pudiera contar en la colaboración que estaba teniendo con Fidel Castro, que empeoraría la situación política. Y que hemos visto efectivamente en el vídeo. Es un episodio realmente interesantísimo. Lástima que no quede tiempo para más, pero algún día lo prolongaremos porque, por supuesto, habrá que hablar también de lo que fue la dictadura de Pinochet, la represión y los logros objetivos en materia técnica que tuvo. En fin. Juan Fluger, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Buenas noches. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Hasta un nuevo programa de Tiempos Modernos.